Universidad Central de Nicaragua, Derecho Internacional Público. Mi nombre es Heiselin Oscar Rodríguez González y desarrollaré el tema sobre los máximos exponentes del derecho internacional público y su implicación sobre la sociedad, abarcando también aspectos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. Inicialmente, tenemos una definición sobre el derecho internacional público y establece que es la encargada del estudio y regulación del comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales, formando una estructura que responde a sus principales sujetos, que son los estados soberanos, y por esa razón no admite sometimiento a poder ajeno ni que se les condicione, aunque sí se subordinan a las reglas jurídicas que lo obligan sin excepción, pero sin perder sus atributos de independencia. Tenemos de que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia nos regula las fuentes del derecho internacional público, que las consagra en el artículo 38. Son las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para determinación de las reglas del derecho, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Este regula de que la decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes en litigio únicamente y respecto del caso concreto que ha sido decidido. Además, el mismo artículo 38, en el numeral 2, regula que las presentes disposiciones no restringen la facultad de la Corte para decidir un litigio si las partes así lo convinieran, ya que hay que destacar que el derecho internacional público está integrado por acuerdos, por pactos, convenios, declaraciones conjuntas o cartas, también por la costumbre internacional. Como primer punto tenemos el tema de los tratadistas. Los máximos exponentes del derecho internacional público son quienes forman las bases de esta materia. El principal de ellos fue Francisco de Vitoria. Le siguieron Francisco Suárez, Hugo Grocio, San Isidro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino, Bartolomé de Sassoferrato y Nicolás Maquiavelo. La imagen que les presento es de Francisco de Vitoria. Lo que tenían en común todos ellos como fundadores de esta materia y grandes pensadores del derecho internacional público era que compartían la idea sobre la delimitación entre los poderes civiles y eclesiásticos. No reconocían la supremacía política del Papa sobre los monarcas. Reconocen los derechos indígenas de los habitantes en sus territorios descubiertos por España en América. Establecen que no son seres inferiores, reconociéndoles su capacidad y calidad de seres humanos para obtener tierras y tener sus propios bienes. Las bases del derecho internacional público al considerar al mundo como una comunidad de todos los pueblos. Esto impedía moralmente hacer uso de la fuerza para imponer sus ambiciones. Las ideas de Francisco de Vitoria fueron utilizadas también por Bartolomé de las Casas y su doctrina sobre títulos justos fue precursora de las leyes de Indias. Estas colocaban a la naturaleza bajo la protección del rey de España y los justos títulos se basaban en tres premisas. La primera era que no se debe impedir el comercio entre estos pueblos. La segunda es que se debe practicar el evangelio. Y la tercera es que las relaciones deben ser pacíficas entre los pueblos. El segundo punto es sobre los principales tratados a nivel internacional. El primero es del año 3200 a.C.
entre Lagash y Umma. Estas eran dos ciudades-estados de Mesopotamia que tenían un conflicto sobre sus límites. Entonces, este acuerdo fue para delimitar concretamente cuáles eran las áreas que le pertenecían a cada ciudad. El segundo fue el Tratado de Westfalia, y este se refiere a dos tratados de paz que fueron firmados. El primero, Münster, el 15 de mayo de 1648, y el segundo, en Onasburg, el 24 de octubre de 1648 también. El tercero ya es de la época un poco más moderna. Fue firmado en Washington en mayo de 1871, después que terminó la Guerra Civil estadounidense. En el tercer punto tenemos la influencia de los tratados en el derecho internacional público. Y aquí se debe establecer que por qué son tan importantes, sobre todo la Carta de Naciones Unidas, principalmente porque esta recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, además de los principios generales del derecho y también la jurisprudencia para determinados hechos cuando existen lagunas en el derecho internacional. También nos regula de que los tratados internacionales se aplican únicamente a los estados que los han ratificado y que las leyes nacionales se aplican a todos los ciudadanos por igual. Cuarto punto es sobre la Guerra de los 30 años, que data desde 1618 hasta 1648. Aunque inicialmente se trataba de un conflicto político religioso entre estados, lo que se buscaba en sí era la obtención de tierras, ya que Alemania quería expandir su reparto colonial, y la intervención de distintas potencias europeas convirtió gradualmente el conflicto de tierras en una guerra general por toda Europa. Y no fue por razones necesariamente que tuvieran que ver con la religión, sino que buscaban equilibrio político y adquisición de tierras para alcanzar la hegemonía. Esto significa que querían alcanzar la supremacía de un estado sobre otro. Esto llegó al final con el Tratado de Paz de Westfalia. Acá se les presenta un mapa que delimita todo lo que está al borde de la línea roja en la parte interna. Corresponde al Imperio Alemán, que va desde toda la época de Guillermina, bajo el gobierno de Guillermo I y luego bajo el gobierno de Guillermo II. Este ya cabe dentro de lo que era la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló desde 1914 y terminó hasta 1918. La Guerra de los 30 años se divide en dos partes: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hablando de la Gran Guerra, que fue la primera, esta fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa, que empezó el 28 de junio. Aquí debo recalcar que empezó el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Ahora, los bandos que se enfrentaron fueron la Triple Entente, que era Francia, Inglaterra y Rusia, a la que posteriormente se anexaron Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos. Y el otro bando era la Triple Alianza. Esta era una coalición formada inicialmente por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, a la que luego se incorporaron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria.
Aquí les presento otro mapa donde especifica por el patrón de colores cuáles eran las potencias que iniciaron en guerra. Como les explicaba, Alemania y Austria estaban unidos inicialmente. ¿Cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Era el heredero al trono de Austria. Fue asesinado por un nacionalista serbio. Acá se lo expando un poco para que puedan apreciar el límite. Verán, el asesinato ocurrió en Sarajevo, que es el punto oscuro que está dentro del área de Austria. Entonces, cuando esto sucedió, Austria y Alemania le exigieron a Serbia una investigación en suelo serbio sobre los hechos, pero habían ocurrido en Sarajevo. Entonces Serbia se negó a esta investigación respaldada por Rusia. Entonces, al negarse, Austria le declara la guerra a Serbia. Y Rusia viene en ayuda de Serbia y entra en conflicto con Austria. Luego, Alemania le declara la guerra a Rusia y al mismo tiempo le declara la guerra a Francia. Además de eso, invade Bélgica, que era neutral. Entonces, después de esto, Inglaterra le declara la guerra a Alemania y posteriormente Italia le declara la guerra a Austria también. Y aquí empezó toda la guerra en la parte europea. Luego fue que se anexó Estados Unidos en el año 1917, cuando a Estados Unidos le hunden el RMS Lusitania, que era un transatlántico donde murieron 128 estadounidenses. Luego de eso, posteriormente, se había firmado el armisticio, que era para detener la Primera Guerra Mundial. Esto se logra porque en Rusia se da una revolución obrera y entonces aprovechan de esta revolución para poder firmar el armisticio y darle un alto a la guerra. El armisticio establece que se suspenden todas las operaciones de guerra por mutuo acuerdo de las partes. Esto era de forma introductoria para después poder firmar el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó al finalizar la guerra el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Oficialmente, con el estado que se encontraba en guerra, que era la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales y los imperios centrales. Es una designación atribuida a la coalición formada por los imperios alemán y austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial, a la cual se añadieron más tarde el Imperio de Bulgaria y el Imperio Otomano. Posteriormente le sigue la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué fue lo que sucedió para que esto pasara? Vean, después de que Estados Unidos había entrado en conflicto con todas las demás potencias, el presidente de Estados Unidos, que era Woodrow Wilson, declara de que el Tratado de Versalles se iba a firmar únicamente con Alemania mientras ésta fuera democrática. Entonces, en Alemania sucede una revolución obrera también. Y de ahí aprovechan el momento para poder firmar el Tratado de Versalles.
Y el Tratado de Versalles, lastimosamente, le dio paso a que Hitler se apoderara del Partido Nacional Socialista. Y eso fue de lo que detonó también la Segunda Guerra Mundial para que pudiera suceder, porque Hitler ya llevaba tiempo en carrera política y compartía también las mismas ideas de expansión. Entonces él, aprovechándose de que el Partido Obrero Alemán había creado una revuelta en Alemania, se firmó el Tratado de Versalles, se firmaron los acuerdos de paz y él quedó en la palestra política para poder continuar, cosa que después fue lo que detonó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1934 y 1945. En esta se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en alianza. ¿Cómo sucede esto? Hitler fue un gran orador desde el inicio y a golpe de discurso se erigió como el líder del Partido Obrero Alemán, hablándole a los alemanes de la superioridad de su raza y el camino que debían de seguir para engrandecer su nación. Y así fue transformándolo poco a poco, manipulando las mentes de las personas que le seguían, que compartían sus ideales, para poder formar el Partido Nacional Socialista Alemán, lleno de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas, con ese fuerte componente antisemita y antimarxista. Y después de ganar las elecciones en 1932 por una mayoría simple, fue que él se convierte en canciller de Alemania. Y entonces, al siguiente año de haber ganado estas elecciones, se da por sentado el nacimiento del Tercer Reich. Y de forma aparentemente legal, manipulando las leyes, él impone un régimen totalitario, liquidando todas las instituciones democráticas a través de una ley habilitante para poder realizarlo. Y a los diputados del Partido Comunista los arrestaron y se los llevaron a campos de concentración. Además de esto, que se convierte en una política activa la persecución a los judíos. Verán, en agosto de 1939 se firma un tratado germano-ruso entre el comunista Stalin y el socialista Hitler para impedir la agresión entre estas dos naciones. Así que inicialmente ellos eran aliados. Pero ¿qué sucede? Ellos tenían un conflicto por Polonia para posicionarse de esta ciudad, porque inicialmente le había pertenecido a Alemania, pero después de la finalización de la Primera Guerra Mundial pierde Polonia y pasa a poder de Rusia. Y Polonia era una ciudad que necesitaba de los beneficios que le ofrecía el Tratado de Versalles, porque la mayoría de la etnia era judía, habían sido perseguidos y necesitaban levantarse, necesitaban reponerse. Pero lo que se había establecido en el Tratado de Versalles, Hitler lo desechó y continuó con sus ideas de expansión. Entonces se firma el tratado del Ribbentrop-Molotov, que fue este pacto germano-ruso, en agosto de 1939, a finales. Y 9 días después, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia y se detona la mayor masacre en la historia de la guerra. Aquí les presento un mapa donde se visualizaba qué tanto era lo que los nazis necesitaban y querían apoderarse.
para poder ir viento en popa con sus políticas y su ideología nacionalista sobre todo lo que ellos pensaban que les pertenecía. Entonces aquí se hizo una invasión completa de toda Europa, incluyendo a Rusia también, que inicialmente habían firmado un acuerdo para no atacarse y en no agresión, pero todo esto quedó en segundo plano porque ellos tenían una visión de expansión y ellos pensaban de que su raza era superior y todos los demás ejércitos eran infrahombres, que eran hombres que no eh, poseían los grandes dotes que tenían los alemanes ni la capacidad para poder salir adelante y poder conseguir el reinado y el imperio que ellos anhelaban y deseaban. Otra parte que cabe destacar fue también que en cierto punto de la guerra, exactamente desde el año 1931, Japón empezó su invasión. Japón había invadido gran parte de China y ellos fueron los que lograron de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos era neutral. Entonces la guerra se desataba por toda Europa y Estados Unidos no formaba parte. Era parte del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial y había sido ratificante de los convenios de paz, pero cuando se da el conflicto de la Segunda Guerra por la expansión de los alemanes, él no se había metido, no había tomado partido, hasta que atacan Pearl Harbor. Entonces, después de que atacaron Pearl Harbor, los japoneses, fue que Estados Unidos dio parte y entonces ellos le impusieron un bloqueo comercial a Japón y embargaron el petróleo también. Entonces ese fue el detonante para poder formar parte de toda la guerra entre el imperio japonés, entre lo que sucedía en toda Europa y que Estados Unidos entrara también a la guerra. Ahora, esta fue la batalla decisiva al final de la Segunda Guerra Mundial en 1943. Fue la batalla de Stalingrado, donde los alemanes se rinden porque ellos ya llevaban una buena parte invadida en Rusia, pero sucede que llegó el invierno, de los inviernos más crudos de Rusia, que fue lo mismo que detuvo la invasión de Napoleón, y esto causó de que los alemanes se rindieran. Después de esto, en abril de 1945, se fusila a Mussolini y se suicida Hitler y termina la guerra en toda Europa. Pero todavía hizo falta las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki para poder terminar con la guerra en el imperio japonés. Porque en Europa se había acabado la guerra, pero todavía ellos continuaban en conflicto. Entonces tuvieron que lanzar las dos bombas atómicas para poder frenar a los japoneses, exactamente al ejército del emperador Hirohito, que era el que se había apoderado de toda la parte de China, se había invadido Hong Kong, invadió Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas y también había invadido Filipinas. Todo esto había invadido Japón en su guerra por
expandirse también. Y fue bajo la presidencia de Harry Truman que se tuvieron que lanzar las dos bombas atómicas para poder frenar a Japón y que así pudiera terminar la Segunda Guerra Mundial en todas las ciudades, en todos los países que estaban en conflicto. En el quinto punto tenemos los juicios de Nuremberg. Estos fueron desarrollados en la ciudad alemana de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. Fue el proceso que obtuvo mayor repercusión en la opinión pública mundial. Fue conocido como el juicio principal de Nuremberg, dirigido a partir del 20 de noviembre de 1945 por el Tribunal Militar Internacional, establecido por las Cartas de Londres en contra de 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi, capturados en varias de sus principales organizaciones, y otros 12 procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los llamados juicios de los doctores y juicios de los jueces. Los juicios de Nuremberg fueron un precedente y también estuvieron en entredicho sobre la veracidad y la certeza que estos podían presentar, porque no existía nada parecido anteriormente. No había nada similar en la historia del enjuiciamiento universal y sobre los trabajos que se realizaban, pero los procedimientos que fueron utilizados para el desarrollo de esta causa sentaron las bases para la constitución de la justicia internacional. Y esto nos queda como la máxima jurisprudencia de juicios internacionales. En la imagen les presento a los principales acusados. Están Hermann Göring, Goethe, Ribbentrop, Keitel, Dönitz, Röder, Richard y Sauckel, que eran los que estaban a cargo de los campos de concentración en diferentes ciudades, sobre todo en Polonia, en Auschwitz, donde cuando termina la guerra en Europa, se da a conocer de que eran más de 6 millones de judíos los que habían sido asesinados por el régimen nazi en este campo de concentración. Sexto y último punto. La actualidad del derecho internacional público. Actualmente, como les decía, está la Corte Internacional de Justicia, que representa el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Es la Corte Internacional y resuelve las disputas legales entre los estados de acuerdo con el derecho internacional y también asesora sobre cuestiones legales remitidas desde órganos y agencias especiales de la ONU. Está compuesta por 15 jueces elegidos para periodos de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Además de esto están las cortes y los tribunales. Hay una gran variedad de cortes internacionales, tribunales internacionales, tribunales ad hoc, tribunales asistidos por la ONU, que tienen distintos grados de relación con las organizaciones, tales como los tribunales para la ex Yugoslavia, el Tribunal Especial de Sierra León, las salas extraordinarias de los tribunales de Camboya y el Tribunal Especial de Líbano. La mayor importancia de los tribunales internacionales es que estos, para que puedan tener vigor, para que puedan conocer causas sobre estados específicos, tuvieron que haber sido ratificados, tuvieron que haber sido agregados a la ONU, a haber pactado todos los convenios que se dictan y, como les decía inicialmente, una vez que se ratifican los convenios internacionales, deben seguir al pie de la letra las normas a las que ellos están subordinados.
Estos tribunales se apoyan por la jurisprudencia internacional, que es que tiene como principal función la de servir como elemento de interpretación para el derecho internacional público. La gran importancia del derecho internacional público, después de todo lo desarrollado, es de que hasta esta fecha no existía una base precisamente que pudiera dar por sentado de qué forma se puede actuar sobre hechos concretos que se desarrollan y que no poseen antecedentes legales. La jurisprudencia es una fuente del derecho desde sus orígenes. Entonces, esto es el soporte para el derecho internacional público, para que se pueda actuar debidamente y que todas las naciones puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial, y cada individuo dentro de estas naciones pueda sentir que sus derechos son válidos y que significan un gran aporte y una gran ayuda para las naciones, para el desarrollo de la política, para el desarrollo de la sociedad, para la convivencia en familia, y que de esta forma pueda existir un soporte sobre cualquier evento que se desarrolle, que puede tener repercusión internacional y que puede ser juzgado de forma legal y con bases sólidas. Acá les presento una fotografía de la Corte Internacional de Justicia sobre las provisiones presentadas por Nicaragua el 11 de octubre del 2013 sobre el caso relativo a la construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan, que le pertenece a Nicaragua. Ese fue mi tema de exposición. Espero de que hayan comprendido, de que les haya gustado. Cualquier cosa que quieran aportar, está bien, yo lo escucho. Pueden mandar sus mensajes o pueden tener sus opiniones o pueden hacer sus críticas constructivas. Si a alguien más le interesó el tema o conoce el tema y quiere aportar algo para enriquecer el documento, es bienvenido. Muchas gracias.